Yo creo que están acostados durmiendo desde la cama, es que me están prestando la atención de la clase, pero bueno. Carga, carga, Genoveva, carga, carga, Genoveva. Listo, sí. Almanza, buenos días. Buenos días, profe, presente. Gracias. Barrera, buenos días. Harold. Oye, Harold, ¿por qué no se ha vuelto a conectar? Capera, buenos días. Buenos días, profe. ¿Alguien sabe algo de Capera, porfa? Perdón, de Barrera. ¿Qué habrá pasado con Barrera? Bueno, seguimos con Cortés. Buenos días, Cortés. Buenos días, profe, presente. Dale. Buenos días, Daza. Presente. Gracias. Buenos días, De la Voz. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Gaitán. Buenos días, presente. Gracias. Buenos días. Buenos días, Gómez, Francisca. ¿Sí está? Buenos días. Buenos días, Gutiérrez. Luisito Buenos Gutiérrez. días. Gracias. Buenos días, Lozano. Buenos días. Gracias. Buenos días, Mancipe. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Belandia Martínez. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Ortiz. Ortiz, buenos días. Buenos días, Puentes. Buenos días, profe. Buenos días, Saavedra. Buenos días, profe. Buenos días, Santofimio. Profe, ya se está conectando. Que le des un momentico. Ok, entonces llega. Buenos días, Soacha. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Torres. Buenos días, profe. Buenos días, Vaquiro. Buenos días, profe. Buenos días, Belandia, creo que tenía excusa, ¿cierto? Está como de viaje, creo. Belandia estará por ahí. No, creo que tenía excusa, o me fallé. Creo que tenía excusa. No, ahorita le pregunto a mí, pero creo que algo habían escrito en el grupo. Y buenos días, Vera. Listo. Bueno, chicos, me prestan un momentico de atención y pues nos vamos a trabajar con este frío mañanero que está haciendo, pero bueno, hay que trabajar y trabajar y trabajar. Bueno, chicos, atención. Vamos a trabajar un tema. Va a anotar los conceptos básicos, lo más importante, lo que usted vea que pues va a necesitar en su proceso de escritura, ¿listo? Para comprender el tema, ¿listo? 12 de marzo, porfa. Iniciamos con la meta número 2. Antes de arrancar con el tema, pues vamos a hacer como un recorderis pues, de lo que hemos realizado. Tenemos que tener presente que en la evolución del hombre, ¿cuál fue el mecanismo más importante que nosotros tenemos como seres humanos? ¿Qué fue lo que ese hombre dejó para que nosotros pudiéramos estar hoy acá, chicos? Recordémoslo a ver quién recuerda. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre para que nosotros en este momento, pues, realizáramos ciertas conductas? ¿Qué fue lo que hizo él de primeras? Evolucionar. Sí, esa evolución le permitió que, mi amor, desde el español, ¿no? ¿Qué le permitió en el español a ese individuo, ser? ¿Qué le permitió? ¿Qué le permitió al hombre, yo creo que, profe, comunicarse? Exactamente, la palabra comunicarse, ¿cierto? El poder transmitir ciertos mensajes, teniendo en cuenta, pues, el lugar donde estaba, ¿cierto? Los puede llegar a dar, los puede llegar a comunicar, los puede llegar a expresar, ¿cierto? Y lo principal que nos dio fue como el poder de tener los sonidos, ¿cierto? Recordemos que el sonido fue el primer elemento que el hombre tiene en su proceso para poder transmitir pues todos estos mensajes que quiere llegar a conocer. Tenemos
los sonidos y tenemos la escritura, ¿cierto? Han sido como los primeros avances que tuvo el hombre, más los gestos y las señas, que era lo que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Ya cuando el hombre sabe que puede comunicarse, ¿cierto? Y usted tiene que hacer un proceso de transición. ¿Cómo así ese proceso de transición? Poco a poco vas a ir experimentando, pues, estos tipos de comunicación y vas a poderlos transmitir de acuerdo a donde esté, ¿cierto? Usted no sale ya hablando ni escribiendo, ¿no? Usted hace un proceso mecánico y de decodificación que le va a permitir poder hacer el uso de estas funciones, ¿cierto? Entonces, como usted ya tiene los sonidos, identifica algo de la escritura, ¿cierto? Y de los señas y de los gestos, ahora sí empieza como tal el proceso que el profe Freddy quiere que usted tenga muy claro. ¿Y es cuál? Si yo ya sé cómo se pronuncia, ¿cierto? Ya sé cómo se escribe, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sigue el hombre? ¿Qué hace ese hombre para poder transmitir por medio del español, como tal, el idioma español? ¿Qué empieza a hacer el hombre? Ya habla, ya conoce. ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace, bebés de 11? Cuando ya hablo, conozco los objetos porque los estoy relacionando con un sonido. ¿Qué hago? ¿Qué empiezo a hacer, chicos? Empiezo a transmitir, ¿qué? Oraciones, ¿cierto? Son lo primero que uno empieza a hacer. Oraciones simples, oraciones compuestas, ¿cierto? Ya cuando tengo las oraciones formuladas, ¿cierto? Vamos a iniciar con esto que es muy amablemente, pues que usted lo debe comprender, y es lo que pues se le empieza a exigir de ahora en adelante a un estudiante pues que está en el proceso de grado 11, ¿cierto? El párrafo, chicos, aquí usted tiene que aprender a que el párrafo, como lo dice, párrafo, tiene como una estructura que usted debe de pulir. Ya la conoces, pero hay que seguirla puliendo, hay que seguirla mejorando todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice que es el párrafo, chicos? Como mi explicación rápida para entrar a mirar como los conceptos y pues usted tenga otra mirada, ¿listo? ¿Qué nos dice que es el párrafo, chicos? Pues es el conjunto, ¿cierto? Es el conjunto de varias oraciones, ¿cierto? De varias oraciones compuestas, uniendo un tema, ¿cierto? Porque estamos hablando de un tema, o varios, para poder identificar una opinión, ¿cierto? Una opinión real o fantástica que sirva, tiene que servir, que sirva como recurso para informar, ¿cierto? Esa es la gracia de un párrafo, para informar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, chicos, el párrafo tiene esa intención de hacer esa unión, ¿cierto? De lo que yo quiero transmitir, ese tema que yo quiero transmitir, ¿cierto? Pero para poderlo transmitir, vamos a ver unas características, ¿listo? Entonces, como para que lo tenga en cuenta. ¿Cuáles son como esas características que busca el párrafo en usted, ¿cierto? Entonces son nomás 5 nomás, ¿listo? Si no quiere escribirlo del tablero, ya voy a proponer unas diapositivas donde voy a hablar un poquito más teórico, ¿listo? Para que lo tengan presente. Pueden escribirlo de las diapositivas o pueden escribirlo del tablero, ¿listo? Bueno, ¿qué nos pide el párrafo, chicos? Primero, que tenemos que tener en cuenta que va a iniciar en mayúscula. Inicia en mayúscula, ¿cierto? Inicia en mayúscula, ¿cierto? Y termina en punto aparte o punto final,
¿cierto? Es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un párrafo. O termina en punto aparte o punto final. Profe, ¿cómo así que punto aparte y punto final? Yo no sé qué es eso. ¿Y qué es eso de punto seguido? Les recuerdo que el párrafo tiene una estructura, ¿cierto? Y el punto seguido, ejemplo, el punto seguido, permite que en el mismo párrafo podamos continuar con la información, pero agregamos una mayúscula, ¿cierto? Eso es el punto seguido. ¿Qué nos dice que es el punto aparte? Tenemos el párrafo, estamos hablando de una idea, decimos que hasta ese momento va ese párrafo o esa idea y creo otro párrafo, ¿cierto? Continúo creando otro párrafo, desarrollando pues otra idea del tema, ¿cierto? Y el punto final, ¿qué nos dice que es, chicos? Pues que hasta este momento concluye la información, termina la información del párrafo o de los párrafos que veníamos trabajando, ¿listo? Como para que se vaya acordando. La segunda característica, chicos, tenemos que aprender a tener presentes las reglas ortográficas, ¿cierto? Es importante, ¿cierto? Que dentro del párrafo utilicemos, pues, lo que son las comas, los dos puntos, el punto y la coma, los paréntesis, las comillas, bueno, todos los signos ortográficos que pues utilizamos para la creación de los párrafos, ¿listo? Como para que lo tengamos presente. ¿Qué nos dice de tercera, chicos? La extensión, o sea, la extensión es de 4 a 5 líneas. Profe, ¿qué es eso de líneas? Pues renglones, para que se acuerde. Líneas o renglones, para que se me acuerde. ¿Listo? Usted no se puede pasar de eso, ¿listo? Porque ya pierde el sentido del párrafo, ¿listo? Y pues ya se vuelve tan extenso que genera pues como un problema ahí de lectura para el lector, ¿listo? La cuarta, chicos, tenemos que tener presente que siempre va a haber una idea principal, ¿cierto? Una idea principal y viene acompañado de unas secundarias y de una posible conclusión, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, inicia con algo, va desarrollándolo, eso se llama ideas secundarias o oraciones secundarias, y terminamos con una conclusión final, ¿listo? Conclusión con tilde en la O, ¿listo? Ahí ya la está preparada. Y la quinta y última, debe de tener varias palabras o conceptos, ¿listo? Ojo, chicos, se supone que ustedes por día deben de tener en su proceso mecánico de interpretación, expresión, más o menos 20 palabras nuevas. Usted tiene que tener 20 palabras nuevas diarias, ¿listo? Hasta ahí pues sería como lo más así a gran escala que le puedo comentar, ¿listo? Para ahora sí entrar a lo teórico, a lo puro, a lo propio, para que usted pues tenga como más información. Recuerde, el párrafo es una estructura más extensa, es la estructura más extensa que tiene el idioma español o la forma de escribir, es lo más extenso, ¿cierto? Porque la persona que lo escribe, tanto el autor o el escritor, como se le quiera llamar, tiene que tener esa capacidad que en ese párrafo le comunique el mensaje, le comunique el tema, le comunique de qué quiere hablar al lector que está haciendo ese proceso de decodificar esa información que está dándole a entender ese autor, ¿listo? Para que me entienda. Párrafo extenso, ¿qué hace el autor? Poner en evidencia el tema, y el lector, ¿qué hace? Extrae todo lo que el autor le está proponiendo, ¿listo? Todo lo que él está, pues, tratándole de comunicar, ¿listo? ¿Cómo lo hace? Pues teniendo como ese paso a paso, como haga de cuenta, es como su esencia física. Usted tiene que bañarse, tiene que peinarse, tiene que vestirse, tiene que salir, tiene que caminar, bueno, hacer esas funciones. Eso mismo hace un párrafo. Tiene que iniciar con una mayúscula y terminar en un punto final o punto aparte. Hay que hacer unas pausas dentro de ese párrafo. Hay que no generalizar tanta extensión. Hay que ser muy claro y muy preciso en lo que yo quiero tener. Y pues adicional a eso, las palabras que uso tienen que ser claves para que la persona me ayude y pueda comprender el tema. ¿Vamos bien o van perdidos?
¿Cómo vamos? ¿Cómo Hola, vamos? profe, Cuéntame. buenos días. Ya puedo entrar. Dale, Valentina, no te preocupes. Esto ya te modifico. Entonces, tenerlo como muy presente, chicos. ¿Listo? Yo creo que en su Classroom ya está la diapositiva. Solamente, vuelvo y repito, escriba lo más importante para usted. No se ponga a escribir ejemplos 100 diapositivas, porque si en las 100 diapositivas no comprendió el texto. La idea es que algo del tablero se quede en tu cabecita y algo de las diapositivas pues quede en la cabecita. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a iniciar, porfa. Tome los apuntes, hay actividad hoy, entonces esté atento a lo que yo le voy a indicar, que es la actividad, ¿listo? Entonces nos fuimos, estudiantes de grado 11, nos fuimos. Como digo por ahí un amigo, nos fuimos a bailar. Dice así, chicos, el párrafo y sus características, ¿listo? ¿Qué es el párrafo, chicos? Entonces vamos a hablar desde el concepto puro, ¿listo? Entonces nos dice que el concepto es una estructura, ¿cierto?, de varias oraciones unidas para poder transmitir ese mensaje, ese tema, eso que está en mi cabeza y yo quiero contárselo. Pero ¿cómo se lo voy a contar? Pues de manera escrita, ¿cierto? Pues como para que me entienda. Esa es la forma del párrafo. Contar lo que quiere decirse o hacerse a partir de la escritura. ¿Listo? Está formado siempre por una idea central o idea principal. A eso se le conoce también, ¿listo? Porque en esa ideita, en lo que yo pongo de primeras en mi párrafo, ¿cierto? Cuando inicio después del título, ¿cierto? Pues es lo que quiero decir, que ese es el tema que yo quiero transmitir, ese es el tema que yo le quiero contar detalladamente en ese párrafo a ese lector, ¿cierto? Y es lo que yo quiero que pues trabajen en eso, chicos. A aprender a crear bien un párrafo para que les pueda ir mejor, ¿listo? Y pues dentro de ese pues vienen unidas oraciones secundarias u oraciones de apoyo, se les llama también, ¿listo? Es la formulación más extensa, la unidad más extensa que tiene todo el proceso del español, de lectura, de escritura, de oraciones, de textos, ¿cierto? Es la unidad más extensa y a la que la persona le da pereza, a las personitas les da de pronto pereza escribir. Y pues en este momento pues el párrafo requiere de que usted haga un proceso muy claro y muy preciso de decodificar la información que quiere llegar a transmitir. Es un ejemplo que voy a hacer, ¿listo? Por ejemplo, yo les digo, chicos, vamos a hablar del amor. Usted tiene que empezar a organizar en su cabeza qué quiere expresar hacia el amor para poderlo llegar a escribir, ¿cierto? Pero hay chicos y chicas que en 11, en este momento, están cometiendo esos errores. Empiezan. El amor es un sentimiento muy importante, pero en algunas personas es muy importante volver a sentirlo. Ojo, estamos repitiendo las mismas palabras. No podemos repetir en un párrafo las mismas palabras, porque hay que buscar otras palabras para poder ir contando detalladamente pues el tema. Entonces eso era como para que me comprendieran la idea del párrafo. Es contar, no volver a decir las mismas palabras que estoy utilizando. ¿Sí me hago entender? Porque pues eso se llama redundancia, ¿listo? O ambigüedad se llama también, se le conoce desde ese término, ¿listo? ¿Qué nos dice? Como es algo tan extenso, algo tan puro, algo que requiere estar haciendo y haga, pues esto se vuelve la función más importante para el español, ¿listo? Esta es la función más importante para el español, ¿listo? Entonces, como para que lo tengamos presente, ¿listo? Y pues que se utiliza diariamente, ¿listo? Se utiliza pues para expresar, para comunicar cualquier cosa, ¿cierto? Tenemos que aprender a dejar tanto una oración simple suelta, que es lo que les pasa a ustedes en los chats, y ustedes pues tengan esa facilidad de poder transmitir o crear un poquito más un párrafo, ¿listo? Ser más concretos, más claros, ¿listo? Es lo que quiero buscar este año pues con la campaña que estoy haciendo. Bueno, chicos, seguimos. Vamos a hablar ahora sí de una formulación del concepto, que es lo que usted conoce como definición, como sinónimo, bueno, se le puede llamar de la forma que quiera. Hay dos formas de definir el párrafo, ¿listo? Tenemos la parte conceptual, que nos dice que es un conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema, ¿cierto? Es el conjunto de oraciones que forman un tema, ¿cierto? Y tenemos el formal, el que como que utilizamos siempre. Y dice así:
Es cada una de las divisiones del escrito. Cuando yo hablo de divisiones, hablo de las oraciones. Recuerde, nunca yo voy a hablar de otra cosa. Siempre en español hablo de párrafo, oración, frase. Es lo único que yo conozco, o ya derivándolo de la palabra, ¿cierto? Pero esas son las funciones que usted tiene que tener clara en su cabeza. Vuelvo y repito. Párrafo, frase, oración compuesta, oración simple y palabra. Usted no tiene nada más al momento de escribir, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo muy presente. Cuando hablamos de algo que se llama sangría, ¿cierto? Es como el poner la mayúscula o ser un poco más empáticos en los trabajos de Word o de pronto de alguna presentación. Es oscurecer o utilizar el rojo o el azul para los títulos. A eso se le conoce como sangría. ¿Listo? Inicia con mayúscula y finaliza con el punto y aparte. ¿Listo? Como para que lo tenga muy presente. ¿Listo? Para que lo vayamos recordando. ¿Listo? Bueno. Esta es la característica del párrafo. 4 a 5 líneas. No más. No puede llevar nada más. Ni 6, ni 7, ni 8, ni 10, ni 20. Son de a 4 renglones o 5 renglones. ¿Cumpliendo con cuál función, chicos? Usar los signos de puntuación y pues aprender a que cuando voy a cambiar de tema de párrafo, pues tengo que utilizar punto y aparte. Si solamente quiero hablar de ese tema en concreto porque solamente me pidieron un párrafo, pues lo concluyo. Tengo que ser claro y conciso en ese párrafo para concluirlo, ¿cierto? Como para que lo tengamos ahí presente. ¿Listo? Yo les voy dando un espacito para que pues vayan como tomando los apuntes pues que usted vea necesario. ¿Listo? Bueno, dice así, que quiero que de pronto se graben como pues otras raíces o de pronto otras características del párrafo. Usted tiene que aprender a tener presente, chicos, que cuando se le pida o cuando usted quiera contar algo, pues tenga muy en cuenta el tema, de qué quiero hablar. Si yo no comprendo de qué voy a hablar, pues empiezo a hablar cosas que no son, cosas incoherentes, ¿cierto? Pues tengo que aprender a mirar primero en mi cabeza, a organizar mis ideas frente a ese tema y acompañarlo con subtemas, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos esa caracterización de tener como un tema general y de pronto con palabras, a eso le podemos llamar como los subtemas que vamos a ir como desarrollando, ¿cierto? Como para que lo tengamos ahí como muy presente. Hay que aprender a tener muy en cuenta de qué voy a hablar y qué es ese tema que quiero llegar a mostrar, ¿listo? Aprender a determinar que tengo que tener esa idea principal o esa tesis que me va a decir esto es lo que yo quiero mostrarle a estas personas, ¿cierto? Y adicional, pues a mirar cuál es el tema principal que quiero abarcar y cuáles son como esos secundarios que voy a ir contando, ¿listo? Como esos subtemas que quiero ir contando, porque la gente se enreda, ¿listo? A veces necesitamos contar algo muy, muy importante de ese tema y lo que hacemos es como dejarlo de últimas y se pierde como la idea que se quiere transmitir, ¿listo? Lo siguiente, hay que aprender a ser claros, chicos, hay que tener muy en cuenta esas ideas que tengo aquí en mi cabecita, hay que aclararlas, hay que decir, bueno, si me están pidiendo que hable del amor, pues yo tengo que tener presente, pues, esas características del amor, ¿cierto? Esas debilidades del amor, esas emociones que me permite el amor. Ya voy jugando con mi cabeza a ir mirando, pues, las cosas que quiero llegar a transmitir, ¿listo? En la escritura tenemos que aprender a hacer un proceso de reflexión, ¿cierto? Cuando yo estoy mirando el tema, pues yo me pregunto, ¿será que hablo de esto? ¿Será que hablo de lo otro? Pues uno no lo dice así en voz alta, ¿no? En la cabeza de uno, pues
crecen esas preguntas y de esa manera pues uno organiza las ideas, ¿cierto? Es como para que lo tenga presente. ¿Listo? Y lo que les decía, hay que aprender a tener como palabras claves, palabras como un poco más académicas en este momento para ustedes que inician este proceso de escritura, ¿cierto? Que no va a ser solamente este año, sino pues el otro año y los años que dure pues su carrera universitaria, ¿cierto? Y luego de ahí en adelante su vida profesional. Hay que aprender a obtener como palabras muy académicas que le permitan a usted poder tener pues ese reconocimiento al momento de escribir, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo muy presente, extrayendo la información que pues he logrado recolectar en 3 años más o menos, por ejemplo, siempre he visto que hay como 4 personitas que son como muy claros y tienen como muy en cuenta ese lenguaje al momento de escribir. Por ejemplo, Torres, Capera son estudiantes que tienen como esa escritura un poco muy pulida, la tienen pulida, ¿listo? También este Chicuelo, Luis también a veces tiene buenos argumentos, o sea, tiene muy claras las palabras. Valentina Santofimio se manda una ortografía que me encanta la ortografía que tiene Valentina. Francisca también tiene como esos criterios para poder expresar esas ideas. Y pues el resto también tiene esas formas, pero hay que empezar a pulirlas, chicos, hay que pulirlas un poco más, ¿listo? Rescato lo que me acuerdo así en mi cabecita de algunos, y yo sé que hay otros que también pues lo tienen, esas habilidades. Por ejemplo, Paula también tiene esa habilidad de poder expresar algo como muy, muy concreto, ella siempre es como muy al grano, siempre trata de ser muy, muy clara. Me gusta también esa forma de escritura que tiene, ¿listo? Y pues los otros también tienen sus características, espérenme que me vaya acordando de su forma de escribir, pero pues me voy acordando de algunos, ¿listo? Bueno, entonces para continuar, chicos, entonces, ojo ahí, ¿listo? Al momento de crear ese párrafo inicial, ¿cierto? Que es lo que nos cuesta, a veces nos cuesta empezar a crear el primer párrafo, que es a empezar a contar esa historia, pues yo tengo que tener presente que tengo que tener claro de qué voy a hablar y cuál es la finalidad que yo le voy a dar a ese tema. ¿Cuál es esa finalidad? ¿Cierto? ¿Es bueno, es malo, es regular, no me parece, sí me parece? Eso ya tengo que tenerlo muy en cuenta al momento de escribir, ¿cierto? Y ir clasificando pues la información en esas oraciones o ideas, pues de esa manera, ¿cierto? Para de esa manera llegar a decirle al lector, eso es lo que yo quiero dar en adelante, que usted me haga el favor y me motive a ese lector a leer, a que lo lea, a que lo impresione. Uy, esa Francisca está escribiendo ya como una autora, ese Kevin Belandia, esa Valentina Martínez, esa Chicuela también está teniendo esa función de impresionarme al momento de escribir, ¿cierto? Que sorprenda con palabras, con conceptos nuevos. Hay que empezar a buscar eso, chicos, ¿listo? Que tenga esa capacidad de pronto de cuando usted le digan, explique qué quiere para su vida, usted empiece a revelar ese secreto que usted quiere. Para mi proceso de formación, yo quiero ser abogada porque me gustan las leyes, me gusta estar participando en este proceso público que requiere el pensamiento, bueno, esas cosas que se le pueden dar a uno, ¿cierto? Y que también usted tenga esa facilidad de pronto de expresar anécdotas, cosas positivas que le han pasado en su vida, las puedas de pronto transmitir en un ensayo, en una conferencia, en un debate. Todas estas cuestiones los van formando a ustedes, chicos. Entonces, como si tener como esas ganas de pronto cambiar. Y a ustedes les pasa, pongo un ejemplo, ¿no? Las chicas son como ellas son muy elocuentes, ellas analizan mucho la forma de escribir de un hombre cuando están en este proceso de sentimentalismos o este proceso de parejas, como quiera llamar. ¿Listo? Bueno, de buscar ese término de parla o de conquista, perdón. Ustedes son como muy, muy enfáticas, ustedes se dejan llevar mucho por lo que el hombre escribe, usted analiza mucho a un hombre. Hay mujeres que analizan esa función, uy, este man es como Pilo, uy, no, este man ni siquiera le enseñaron a escribir. Hola. Exacto, aiga, el hola sin H, bueno, las tildes, bueno, todo este proceso las mujeres se captan mucho en eso, chicos. Así que si quiere aprender a conquistar a una mujer, empieza a escribir primero bien, ¿listo? No quiero decir que los hombres no lo hagamos, obvio también lo hacemos, pero es más, como les digo yo,
es como más, pues yo escribo depende, eso en la China no me va a poner cuidado, yo la tramo porque es el término de ustedes, ¿no? La tramo o le caigo por estas otras cosas, ¿cierto? Entonces, ojo porque hay mujeres que sí son muy detallistas en ese sentido, como escribes, así mismo es tu proceso para hablar, para poder hacer muchas cosas, hasta para un plan. Un claro ejemplo, perdón que les diga, chicos, una cita. Ustedes en una cita con la persona que se van a conocer o con la persona que están saliendo, bueno, como le quieran llamar, usted empieza a analizar a la persona, ¿cierto? Usted analiza cómo habla, cómo escribe, cómo es su proceso gestual, ¿cierto? Que comunica, uy, no, este man ni siquiera habla, ahora parece un mudo, ni siquiera se expresa. Hay que empezar a jugar con eso, chicos. Que no noten, pues, como esas debilidades en nosotros, sino como más seguridad, sea más seguro usted a lo que transmite, tanto escrito como discursivo como gestual, ¿listo? Es como un ejercicio que sí quiero que hagamos un día de estos los voy a poner a hacer algo así. Exprese con seguridad lo que es usted, chicos. Usted en este momento tiene que aprender a ser seguro de su discurso, seguro de lo que habla, dice, comunica y expresa, ¿listo? Sea muy seguro. Eso genera uno dice, ¿en qué momento este señor, ejemplo, digamos, Daza, usted Daza ya, mejor dicho, habla como un caballero ya central, ¿sí me hago entender? Pues esta es la madurez que se espera de un estudiante de 11, ¿cierto? Bueno, sigamos. ¿Qué necesito, chicos? Que tengamos presente que dentro del párrafo o ese texto que usted va a empezar a construir, ¿cierto? Porque tú a veces les dicen un párrafo y terminan escribiendo 2, o a veces les dicen, hagan un ensayo y bueno, son 5 hojas, o hagan un cuento y terminan siendo 10 hojas, ejemplo. La gracia es que usted aprenda a tener en cuenta que se cumple esa estructura que se ha enseñado o se ha tenido desde años atrás, que es el inicio, desarrollo y el final o conclusión, ¿cierto? Que usted tenga presente que en su escritura siempre tiene que haber ese proceso. Si le piden un párrafo, pues que en el párrafo tenga ese inicio, ese desarrollo y concluya. Si le piden más extensión, pues organizamos primer párrafo inicial, segundo, pues el desarrollo y por último la conclusión, ¿cierto? Eso depende de la extensión del tema y de tus argumentos. Sus argumentos son los que hablan ahí. Pero tenemos que tener en cuenta 3 conceptos muy claros, chicos. ¿Qué es cronológico, qué es espacial y qué es causal? Les recuerdo que la palabra cronológico, así como suena, ¿cierto? Es contar fechas, días, horas, listo, muy detalladamente lo que está sucediendo. Eso se llama cronología del tiempo, muy cronológico, ¿listo? En una tarde, en la noche, en la mañana, todas estas cuestiones, eso empieza a jugar, ¿cierto? Espacial, ¿qué es? Empieza a jugar con el presente, el pasado y el futuro. Cuando ustedes leen, ¿cierto? Hay autores que juegan mucho con la cronología y con el espacio, ¿cierto? Entonces empiezan, pero años atrás, luego en el futuro, si me van a entender, empiezan a jugar como con esas visiones del tiempo y usted tiene que aprender a captar pues esas características, ¿cierto? Y pues que usted tenga esa herramienta, ¿no? O es muy detallista o empieza a identificar. Años atrás, mi escritura era un poco regular. Actualmente, tengo una mejor caligrafía, puedo escribir un poco mejor, ¿cierto? Aunque en algunos casos es mentira, pero bueno. Y causal, chicos, ¿qué es causal? Siempre tenemos que tener presente que el aspecto causal son como las consecuencias que se dan, ¿cierto? Entonces, cuando usted le dice un ejemplo, explique qué es el COVID-19, entonces empieza, actualmente el COVID-19 es un, digámoslo así, es una pandemia infectuosa que deriva de la mutación entre un murciélago, bueno, usted se puede inventar lo que quiera porque pues en este momento hay como varias teorías, donde pues han generado la terminación de la vida moderna que tenían los seres humanos y pues empezó a adaptar otras formas de vida, ¿no? Usted tiene que aprender a utilizar pues todo esto que les sucede, lo mismo en el medio ambiente. ¿Cuáles son las causas del medio ambiente? Pues que el hombre en su experimentación diaria ha generalizado pues que se dañen los ecosistemas, se pierda pues oxígeno, bueno, todas estas cuestiones que se pueden llegar a dar. Esto es como para que me entiendan. Hay que aprender a tener eso muy en cuenta en su proceso de escritura. Bueno, y pues para cerrar,
¿Qué tiene que tener usted en cuenta cuando pues cierras un párrafo o cierras un texto? ¿Listo? Tiene que tener muy en cuenta ese autor cómo viene hablando, qué está expresando, sentimientos, emociones o una postura, ¿cierto? Porque ahí uno cuando lee, pues identifica eso, uy, ese autor estaba como triste, bueno, ese autor estaba como muy enamorado, pues ese autor sí que era como muy revolucionario, ¿cierto? Uno evidencia mucho como con las palabras y la forma en la que se están contando los hechos, uno puede delimitar o decir que esa persona estaba hablando de esa función. ¿Y qué le pido a usted, chicos? Que usted tenga esa capacidad de reafirmar lo que venía hablando y lo concluya. Hay que concluirlo, cerrarlo, ¿cierto? O tener en cuenta que hay una idea principal y sobre esa idea, pues tú vas a hacer el cierre, ¿cierto? Porque nosotros a veces podemos hablar de algún tema y lo cerramos, o hablamos a nivel general y lo cerramos, ¿cierto? O lo que usted hizo en grado noveno, presentar una solución a eso que se estaba presentando, ¿cierto? Tenemos como esas tres funciones al momento de pronto de cerrar un texto. O reafirmamos el tema o reafirmamos una idea, ¿cierto? Que nos sirva para cerrar o le damos una solución, ¿listo? Es importante no maltratar a los animales. Es importante conocer la comunidad LGTBI. Es importante tener una religión. Bueno, en fin, el tema que sea, ¿listo? Es como a flote los que primero me vienen ahí en la cabeza, ¿listo? Bueno, preguntas hasta ahí, chicos. Preguntas. No, profe. Dale. Espera un momento, chicos. Hola, buenos días, profe Alvarito. Profe Alvarito, esos chicuelos creo que son de sexto porque de mi curso no son ninguno. Ok, bueno, chicos, entonces, ¿qué tiene que tener usted en cuenta con toda esa carreta que le he botado hoy del párrafo, ¿cierto? Que hay que tener, bueno, las ideas, las palabras, reafirmar, concluir, tener un inicio, un desarrollo y un final, ¿cierto? Usted tiene que aprender a utilizar esto tanto en la escritura como en el habla, como en su forma gestual, ¿listo? Tiene que tener claridad de qué va a hablar, ¿cierto? Porque si yo no soy claro de qué voy a hablar, pues me pierdo, ¿cierto? Empiezo a hablar de bobadas y pues la gracia no es hablar de conceptos que no son, sino de lo que me están pidiendo, ¿listo? Hay que ser claro. Hay que aprender a ser conciso. Que si a usted le dicen cuánto es 2 más 2, pues usted dice 4. No se ponga a decirme el número 2 es un número par, cuando se une con otro número par igual a él, da una función de suma y esto requiere que dé el resultado 4. No, pues hay que aprender a mirar cómo me están diciendo las cosas para yo ser conciso. ¿Cuánto es 2 más 2? 4, ¿listo? Es diferente si yo le cuento, si yo le digo, perdón, exprese por medio de un párrafo su vida, pues usted ahí sí tiene que aprender a ser un poco más conciso. Uy, ¿de qué voy a hablar? Mi nombre es Francisca Gómez, nací el 15 de enero de 1950, actualmente soy estudiante de la Unidad Educativa del Futuro del Mañana y vivo con mis padres y mis hermanas. Listo, hay que aprender a ser conciso. Pero imagínense si le piden un párrafo y Francisca empieza: yo soy Francisca Gómez, nací en Bogotá en 1958, en el barrio, mi papá se llama Juan Vicente y trabaja en tal cosa, mi mamá se llama Inés María y trabaja en tal cosa, mi hermana, ojo, ¿sí ven? Hay que aprender a ser claros, concisos, hay que aprender a lo que me piden, yo darlos, ¿cierto? Para que me vaya comprendiendo. ¿Qué es la palabra precisión? Hay que tener en cuenta que cuando tú escribes hay que aprender a ser preciso. ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Listo? Como para que la persona capte esa intención que yo le quiero dar, ¿cierto? Hay que aprender a ser, pues vuelvo y repito, claro, conciso y preciso. Preciso, precisar mis ideas, precisar el concepto de qué voy a hablar, ¿listo? Como lo tengamos presente. ¿Qué es algo íntegro? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando ustedes leen se sienten atacados, ¿cierto? Como con las palabras, como con la finalidad que dice la palabra, la persona, perdón, al momento de escribir. Entonces hay que aprender a ser íntegro. Siempre que yo voy a hablar, tengo que aprender a tener en cuenta
¿Qué quiero darle a conocer a esa persona? Yo a veces le puedo echar la abuelita a la gente, ¿cierto? De acuerdo a las palabras que utilice, la persona dice, ay, tan chévere, ese profesor escribe muy bonito, ¿cierto? Pero ya es diferente si yo le escribo con groserías o con cosas, ¿listo? Hay que aprender a ser íntegro al momento de escribir. Tú eres y tendrás la capacidad de poder tener a tu enemigo de la mano sabiendo escribir, ¿listo? Ojo con eso, chicos. Es como un consejito para la vida. Y pues ustedes saben que toda la vida el hombre ha estado en esto. Me pongo a pensar si lo hice bien o no y sigo mirando bueno o malo. Y estas cuestiones se llaman correcciones. En la escritura, ustedes saben que todos los días hay que pulirlo. Hay que pulir la letra, hay que pulir dónde va una coma, dónde va una tilde. Y eso es lo que a usted le da pereza, ¿cierto? Uno identifica. Hay chicos que les gusta mucho escribir, como hay otros que se les dificulta. ¿Por qué? Pues porque para ellos algo pasó en ese proceso, en su proceso de aprendizaje. Su mamá le pegaba, su mamá le decía, escríbame la vocal, así no se escribe, ole. Bueno, las cosas que pueden llegar a pasar. O desde el mismo colegio, el profe no le prestó la atención en el momento y el estudiante pues se quedó con un vacío. Y ese vacío pues se equivale a la letra, equivale a la forma de escribir, a la forma de hablar, a la forma de expresarse. Ojo, porque un profe de español tiene esa habilidad de analizar todas estas cuestiones, ¿listo? Entonces, ojo con eso, chicos. Hay que empezar a tener ese proceso de corrección que no nos gusta, ¿cierto? Porque no nos gusta que las personas nos corrijan, pero pues hay que tenerlo, ¿listo? Hay que hacer ese proceso todos los días. Permitir que las personas me corrijan, pues de una manera constructiva para poder avanzar. Esto es un proceso de avanzar. Y pues usted el otro año, ¿no? Váyase para el SENA, otro año me le van a dar más durito otras personas. Y allá, pues delante de otras personas que no conoces, pues te va a dar mucha pena, ¿listo? Como para que lo vayan ahí teniendo como en cuenta. Chicos, cuando ustedes escriben, ¿cierto? O cuando leen, usted identifica, pues, cómo es su forma de escribir, ¿cierto? Es como para que lo entiendan. Recuerde, para que un texto llamado párrafo, esa construcción que se da para poder contar ese tema, sea coherente, usted tiene que tratar de no ser ambiguo, repetir y repetir las mismas palabras, las mismas oraciones, o vaguedad también se le conoce así. Entonces hay que aprender a tener muy en cuenta eso, la redundancia, repite. Hay una letra que nosotros repetimos mucho, y es la Y de yuca, no sé si la han visto, y tal vez, y si nos vemos, y de pronto, siempre es y. Hay otros conectores, chicos, ¿listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Y a lo que iba, para empezar a concluir, porque tiene la actividad ya. Dice así, chicos, cuando tú escribes, tienes que aprender a identificar cómo estás escribiendo. Y pues para eso nos vamos a ir a los tipos de texto. Recuerde que todo viene encaminado, viene muy encaminado todo lo que usted está haciendo en español. Si usted es como muy fantástico, pero a la vez muy real y le gusta jugar de pronto con personajes y cosas así, usted está escribiendo de forma narrativa, ¿cierto? Donde hay cuentos, mitos, fábulas y leyendas. Usted se va como por esa forma de escribir, ¿cierto? Cuando usted tiene esa habilidad de describir muchas cosas, describe todo, cómo está vestido, cómo está todo, entonces usted es una persona muy descriptiva, ¿listo? Entonces a eso le tenemos en cuenta las biografías, las autobiografías o las presentaciones de los trabajos, ¿cierto? Yo describo muchas cosas, ¿cierto? Cuando yo busco mucha información para tener mis escritos, entonces consulto páginas, leo, miro videos, bueno, en fin, me informo más, pues yo voy a tener esa habilidad de poder contar de una manera más investigativa, ¿cierto? Pues lo que he realizado. Entonces recuerden las reseñas, recuerden las noticias, las recetas, los ensayos sirven como de la forma expositiva, ¿cierto? Y también cuando tú te casas con una postura, no, para mí el amor no existe. Los otros dirán, para mí sí existe. Los otros pueden decir, estoy intermedio. A veces creo, a veces no creo porque me han tratado mal y pues he tenido buenas emociones. Entonces, tú empiezas a decir, oiga, yo estoy siendo como muy argumentativo. De acuerdo a mis vivencias,
pues yo puedo expresar. Recuerden que los argumentativos son los debates, las conferencias, ¿listo? Que me van permitiendo tener una claridad. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien o van mal? ¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Bien? Bueno, chicos, Bien. entonces les cuento. Bien, profe. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Listo? Solamente escuchen muy bien. Necesito que me colaboren 6 personitas, no más, haciendo la lectura de un tipo de texto, ¿listo? Como para que usted vea, uy, jue madre, yo de pronto a veces escribo así, ¿listo? Porque hay uno, de pronto cae a veces como en el error de pronto de las cosas, ¿listo? Voy a decir, oiga, tengo que empezar a utilizar otras cosas para que la gente no note que estoy como muy sentimental o bueno, esas cosas, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio de lectura, chicos. Y después de la lectura, tiene más o menos media hora para que haga, les cuento que tienen que hacer de una vez para que tenga presente. Dice, debe subir los apuntes de la clase, lo que escribió, tampoco se vaya a matar a escribirme así en diapositiva, ¿no? Y va a crear 2 párrafos de forma narrativa sobre la vida jugando con elementos de la sociedad, ¿listo? Recuerde que cuando yo hablo de forma narrativa, estoy hablando de tiempo, espacio, personajes, fantasía y realidad, ¿cierto? ¿Y cuál es el tema que el profe Freddy quiere que usted hable? La vida. Juegue usted con la vida. Entonces no sé qué va a empezar a jugar, ¿listo? Entonces necesito las personitas para que me ayuden como a leer la descripción del tipo del párrafo y nos vamos a trabajar en eso. ¿Quién me quiere ayudar a leer el párrafo narrativo, chicos? Por favor. ¿Quién quiere? ¿Ninguno? Bueno, yo leo. No hacen. ¿Listo? El párrafo narrativo. Ejemplo. La primera vez que la vi caminaba cabizbaja, como buscando un trazo, una huella. Iba ligero, cruzó la planicie donde estaban levantando unas casas. Pasaron 2 días hasta que volví a verla. No se acercó a la casa porque les tenía miedo a los gatos. Era tímida. Prefirió quedarse en el balcón del vecino. Allí pasaba hambre, pues solo le daban leche ocasionalmente. ¿Hay quien nos está contando, estudiantes de grado 11? Sobre una gatita. Está contándonos como a partir de una gata como una posible historia, ¿cierto? Entonces vayan mirando, pues, ¿qué tiene que hacer ahorita? Le estoy pidiendo el párrafo narrativo sobre la vida para que lo vaya teniendo en cuenta, ¿listo? Continuamos. ¿Qué es el párrafo descriptivo, chicos? Dice así: la casa donde me emplearon estaba llena de muebles, cuadros, estatuillas, helechos con columnas de mármol, pero esos adornos no lograban ocultar el musgo que crecía en las cañerías, las paredes manchadas de humedad, el polvo de los años acumulado bajo las camas y detrás de los armarios todo me parecía sucio. ¿Ahí qué está haciendo, chicos? ¿Qué está haciendo? Va a tocar ponerle puntos a la gente que hable. La actividad voy a dejarla sobre 90. Está haciendo una descripción de la casa donde está trabajando. Muy bien, está haciendo una descripción de pronto de algún lugar donde trabajo. Muy bien, señorita Almanzán. Gracias por tu aporte, ¿listo? Si ven, el primero va contando como una historia, ¿cierto? Este nos va diciendo, pues poquito a poquito las cosas y uno puede ir identificando de qué está hablando. Recuerde que la descripción puede ser de un objeto, de un animal, de una persona, de una ciudad, ¿listo? Como para que lo tengamos presente. Vamos con otro ejemplo del párrafo descriptivo. Dice así: esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta en encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerada pico agudo, la cola hacia un arco de plumas tornasoles. Su cuerpo de color caramelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Ahí también está haciendo una descripción. Podríamos decir que de pronto puede ser de un hombre o de un papagayo, ¿cierto? Porque, o de un ave, perdón, que es que un papagayo, o de un ave, ¿cierto? Porque nos habla de plumas y nosotros asociamos plumas, pues de pronto con un ave, ¿listo? Como para que lo vayan teniendo en presente. El párrafo expositivo. ¿Qué es ese párrafo expositivo? De pronto, ¿cuál es la intención? Dice así:
La química analítica no suele ser un fin en sí misma, sino parte de algo más amplio, como el uso de los resultados analíticos para mantener o mejorar la salud en pacientes, controlar la concentración de mercurio en los peces, regular la calidad de un producto, determinar el estado de una síntesis o indagar si existe vida en Marte o no. El análisis químico es la herramienta de medida de todos estos ejemplos y de muchos otros. Hay quien nos está contando, pues, como este párrafo expositivo, chicos. Los escucho. Oiga, pero ustedes están hoy como tímidos, ¿qué les pasó? ¿Cuál es la pregunta, profe? Como cuál es la característica de este párrafo expositivo ahí sobre la química analítica, ¿qué nos está contando ahí? ¿Qué nos está diciendo ahí? Recuerden que el expositivo tiene como mucha información, busca muchas fuentes, ahí nos está hablando pues que la química Si pues que existe vida en Marte, exacto, que la como lo química, principal. exacto, que la química permite llegar a decir cuáles componentes le sirven a la vida humana, ejemplo en Marte, ¿cierto? Pues podríamos hablar del hombre, ¿no? Porque pues no nos está diciendo como tal personas, pero cuando hablamos de pacientes, de salud, estamos hablando como de pronto de algún ser vivo, ¿cierto? Bueno, continuamos. El párrafo argumentativo dice así: en una charla reciente, los estudiantes y padres de la escuela de Cupey, la escritora Magalí García Ramis dijo algo muy cierto sobre el hábito de la lectura. Dijo que mal podían los niños habituarse a leer en un hogar donde jamás veían a sus padres con un libro en las manos. Sobre todo si encima notaban que a esos padres les iba bien en la vida. Irles bien, acoto yo, es tener un techo, un buen carro y permitirse un cierto número de paseos. A los niños modernos, zombies en la computadora, nadie los conmina a leer. Muy pocos padres negocian con ellos para que se apliquen en la lectura de, por ejemplo, un libro de aventuras y por ahí engancharlos. Este es otro de los grandes bulos de estos tiempos. No se puede obligar a los niños a que hagan algo. Si lee por iniciativa propia, perfecto. Y si no quiere hacerlo, ¿qué se le va a hacer? Pues bien, ninguno de entrada va a querer leer. ¿Qué niño que no se ha familiarizado aún con los libros va a preferir sentarse con uno de ellos en la falda y esforzarse por imaginar los rostros y las situaciones cuando tiene el pan comido y masticado de la televisión y los juegos electrónicos? Y el caso es que si no leen, les irá mal, es lo esencial. Quizá con suerte lleguen a manejar un carro de lujo, pero carecerán de mundo interior, de riqueza verbal, de ortografía. A lo mejor puede que se permita una ropita cara, pero serán arados. Y no hay carro ni ropas que compensen la tragedia de pasar por esta vida, nacer y morirse inmensos en la bobada y la ignorancia. ¿Qué opinan estudiantes de 11 frente a este texto argumentativo? ¿Cuál es como la postura que está defendiendo esta autora? Sí, señor, es la reunión del ICETEX, reunión del ICETEX, año 2021. ¿Estaba en esa? Porfa que me indiques. ¿Listo? Bueno, como los veo como tímidos, pues ahí nos está diciendo que, chicos, pues la postura que ya dice es que se necesita que las personas lean, ¿cierto? Es como lo que ella está defendiendo. Ella dice que el mundo debe permitir que la lectura sea como Bush, lo más importante, y pues está comparando la forma en que los padres en este momento pues permiten que su hijo no lea, haga lo que quiera y por eso les llama zombies, porque los está consumiendo el siglo, digamos, del siglo XXI de la tecnología. Eso es lo que nos está tratando de decir. Y dice que así no estudies, hay gente que le va muy bien, ¿cierto? Pero pues dice muy claro, pasar por esta vida, nacer y morirse inmensos de la bobada y la ignorancia. Si usted no sabe las cosas, pues tiende el problema
a de pronto a que lo tachen como ignorante. Entonces, ojo con eso. En resumen, recuerda que cada párrafo corresponde a una idea central, ¿cierto? Cada párrafo tiene una idea. Puede constar de una sola oración o darle una cierta extensión, ¿cierto? Para poder transmitir, pues, esa posible idea, ese posible problema principal que quiera llegar a abarcar, ¿cierto? Hay que aprender a explicar, a desarrollar y justificar, pues, las ideas que usted quiere transmitir en sus párrafos y, pues, que tenga presente que la idea central debe ser explícitamente muy clara para que se pueda comprender y pues de esa manera pues usted pueda comprender de qué se le está hablando. Estudiantes de grado 11, su actividad inicia ya. Deben de crear 2 párrafos, vuelvo y repito, sobre la vida, jugando con los elementos de la sociedad que nos rodea de forma narrativa. Va a inventar usted con base en la vida. Puede ser un cuento, un mito, una fábula, una leyenda de 2 párrafos, no le pido más, 8 renglones, teniendo en cuenta comas, puntos, tildes, toda esta cuestión que pues usted debe hacer, ¿listo? Yo voy a iniciar, voy a ponerle un título a mi párrafo, ¿listo? Yo lo voy a hablar, más no lo voy a escribir, porque pues usted tiene que escribir. Dime, te escucho. Entonces la actividad es crear 2 párrafos. ¿Sobre qué, profe? ¿Qué pena? Sobre la vida, teniendo en cuenta la forma narrativa. Recordemos que lo narrativo cuenta fantasía con realidad, personajes, tiempo y espacio, ¿listo? Por ejemplo, mi párrafo narrativo va a ser sobre la vida en el Free Fire, ¿listo? Se me vino el Free Fire a la cabeza, entonces dice así. Había una vez un niño llamado Pablo que estaba triste de ver cómo sus compañeros del salón no lo invitaban a eso que se conocía la vida en el Free Fire. Este empezó a indagar sobre qué era eso. Sobre qué era eso. Le dijo a Inés que si le permitía ver cómo jugaba ella. Esta le dejó ver cómo se hacía esta acción y él comprendió que debía descargar la función en su celular para poder jugar y generar más vidas en cuanto a la disposición de la guerra a matar ciertas personas dentro de este juego para poder ser el número 1. Uy, ¿me maté tanto la cabeza? No, rápido. Es algo narrativo. Que a mí no me gustó eso. Entonces, por ejemplo, ponga la vida en Marte. Había una vez una niña que tenía 2 piernas, un brazo y 5 cabezas, por lo cual le llamaban la vidente de la vida. Ella le permitía a los hombres y a las mujeres varios deseos, pero les quitaba la vida. No sé, algo así. No se jueguen con eso. La gracia es mirar a ver cómo están construyendo, pues, ideas. ¿Listo, bebés? Entonces, aquí estoy. Personita que va subiendo, me va diciendo. Hola, buenos días, mamita. Gracias por tu aporte. Espero pues les quede muy clarito el concepto de lo del ICETEX. ¿Listo? Mucha suerte. Profe, buenos días. La coordinadora lo siento, que ella dice que fue una de las... Hola, muchas gracias, mamita. Listo, espero te vaya muy bien en la reunión. Descarada en IT. Está diciéndonos ahí. Me manda a los papás y tengo como 30 mensajes de mis papás. Profe, ya estoy en la reunión. Descarada. Chicos, ¿ustedes les avisaron a sus papitos los que se van a inscribir al ICETEX? Porfa, porque ya está iniciando la reunión. Profe, buenos días, qué pena con su pasión molestando. Es que yo quería saber, como ahí dice que son los papitos que fueron beneficiados, ¿será que Juan Esteban salió beneficiado con el ICETEX? Para saber si... Sí, claro, mamita, tú tienes que ingresar porque te van a comentar el proceso que se va a hacer para este año. Porfa, ingresa corriendo. Pues verdad que la señora sabe corriendo, ¿cierto? Ay, profe Frey, ayúdame, no veo. Bueno. Feliz viernes, ¿qué cuerpo lo sabe?
García, Fabián Ricardo Abreu, Dina de Saavedra, Johan Leonardo Bermúdez, Alan, Juan, Agishon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está muy dura la actividad, chicos, ¿qué opinan? No, profe, eso está fácil. Ah, bueno. Para que vean que el profe Freddy los quiere, ¿listo? Después no digan que este decrépito no los quiere. Bueno. Apenas está el tiempo, mis bebés, como para que puedan subir el tiempito y no se me saturen, ¿listo? No me perdieron. No me perdieron. No presento planeta. No presento planeta. El animal nunca se acercó a ver cosas. Qué pena, chicuelos, es que me pidieron la información aquí un estudiante el año pasado. Miren este meme que puso una amiga que es toda feminista. Dice, edúcate, papi, para que no creas que estar con varias mujeres te hace más hombre. ¿Sí ven lo que yo les decía hoy, chicos? Uno tiene que aprender a escribir y hablar. Ah, no, mentira. Que las clases de español sirvan hoy, chicuelos, para que puedan conquistar. ¿Oyeron? Yo veré hombre, esto me van a hacer quedar mal. Tengo que escribir mejor. Ay, Dios. Hoy siento silencio. ¿Cómo van con la chaqueta del prom, chicos? Voy a hacer preguntas. Cuéntame, ¿cómo van con eso? ¿Bien? Ya tenemos el diseño. ¿Ya lo tienen? Ah, pero bien, chéveres. Y bueno, si se da este proceso de alternancia, ¿van a volver varios o solo poquitos? Cuéntenme. Menos, pues Francisca creo que estaba, pues Leo, no podría venir. ¿Y el resto? ¿Qué piensan? ¿Volver? Fran ya llega el 22. Ah, ya llegas, me traerás un dulce. Un llaverito. Yo veré, Francisca, un dulce por lo menos.
Ese Francisca, no, son muy caros. ¿Qué han pensado el resto? ¿Qué piensa Cortés, Daza? Ah, bueno, Kevin no está, no lo puedo nombrar. Paula, Paula, ¿qué dice? ¿Irías o no irías, Paula Mancipe? Ah, yo sí, ¿Cierto? soy inmune al COVID. Como por no decir, a ver qué va a pasar, ¿cierto? Uno dice, tengo que arriesgarme, porque pues ya que podemos hacer. No, es que mi hermano tuvo COVID y estuve en Gringolandia sin tapabocas y no me dio COVID. Soy inmune. Bien, ¿qué ves? Chévere, oiga, tan chévere que todo el mundo está saliendo, yo ni siquiera he salido. Tengo que salir de Colombia, oiga, me voy a proponer a salir de Colombia. El otro año voy a salir de Colombia. Pero primero tengo que ahorrar, ¿no? Y aprender a hablar bien inglés y no baila. No llego ni a la esquina. Profe, entonces se envía foto de los apuntes y de la actividad, ¿cierto? Sí, guapo. Vale, gracias. Sí, guapa, ya los apuntes. Sí, caballero de grado 11. Me dolió la cabeza ya en mi celular, no lo voy a ver más. Mira uno y 100 mensajes. No. ¿Qué pasó aquí? Mi gacho, no me puedo quedar callado. No sé. Ustedes no hablan, sí me ponen a hablar. ¿Escuchan a mi hermana? No habla sino Glory. Que ya trabaja aquí, es de la casa también. Ella trabaja en un call center. Bueno, vamos a revisar de pronto quién ya empezó a cargar la actividad, pues para que, pues miremos a ver qué hacemos con esos descarados. ¿Listo? Guapos, llevamos 2, 4, 5, 6 notas, ¿listo? Como para que tengan presente, ¿listo? Ya llevamos 6 noticas. Bueno, Saavedra ya subió la actividad, Daza ya subió la actividad, Luis ya subió la actividad, ¿listo, chicos? Ustedes tres, pues ya van saliendo como de la actividad el día de hoy, ¿listo? Vuelvo y repito, chicos, porque es importante el párrafo. Recuerda que el párrafo es la unidad, digámoslo así, vital para poder comprender los procesos que se hacen, ¿cierto? Dentro de un texto, ¿listo? Necesito que se pulan en esa cuestión, es la característica más importante que tenemos en un texto, donde el autor tiene que tener esa habilidad, en este caso ustedes como autores que están creando estos párrafos, tienen que tener esa habilidad de ser muy concretos, muy concisos, muy claros del tema que quieren abarcar para que se pueda comprender, ¿listo? Tener presente que en este necesitamos de las reglas ortográficas para que se pueda cumplir y poder tener esas pausas necesarias para poder comprender el tema, ¿listo? Entonces, lo que es de pronto Daza, Luis y Saavedra pueden retirarse de la videollamada porque pues ya
Culminaron, ¿listo? Chicos, nos vemos el día lunes, ustedes tres, pues con la mejor actitud, la mejor vibra, ¿listo? Dios los bendiga, ¿listo? Chao, chao, viciosos. Y pues el resto se queda aquí conmigo trabajando, ¿listo? Descarados, no se vayan a salir hasta que envíen. Bueno, vamos a ver. Los que están ahí, yo estaré calificando. Uy. No se note que el chiqui descarado estaba en pantaloneta, ¿no? En la foto quedó la evidencia. Dice sí.
Ángela, Capera, Valentina Martínez, pueden ir a descansar. Listo, chicos, gracias, nos vemos el lunes. Pues nosotros seguimos trabajando. Chao, profe. Bien, sí, señor. Ya puedes ir a descansar. Gracias por tu aporte. ¿Listo? Profe, Dime, Ortiz. Cortés. Perdón, Cortés. Perdón. Profe, ya te lo acabo de enviar. Espérame, reviso. Le voy a actualizar la página. Vale. Y Cortés. Muy bien, señor Cortés. Puedes ir a descansar también. Muchas gracias. Feliz día y feliz fin de semana. ¿Listo? Profe, Dime. profe, yo ya lo hice, pero es que no me deja subirlo a la plataforma. ¿Y No sé eso? si es el internet o no sé. Trata de pronto salirte de la llamada y lo envías. No te preocupes. ¿Listo? Bueno, profe. Dale, muñeca. Gracias a ti igual. Feliz día, feliz fin de semana. Listo, profe, ya lo subí. Un momentico. Eh, Paula, listo, Paulita, puedes ir a descansar, Paulita. Sebastián Torres también puedes ir a descansar. Feliz día, gracias. Chao, profe. Chao, juiciosos. Descansen.
Chicuelitos, entonces, nos quedan 4 minuticos, porfa. Pueden ir cargando su actividad y pues que tengan feliz fin de semana y feliz día. ¿Listo, chicos? Pueden ir a la siguiente clase, ¿listo? Gracias por la participación. ¿Listo? Chao, chao. Se me cuidan. Chao, profe. Dios os